pensar em, vamos a pensar durante un ratito en cuáles son los procesos que podemos encontrar y observar en una etapa previa al ingreso a la escuela primaria, que sería un periodo de aproximadamente 3 años, en los cuales los niños y las niñas viven y transitan una etapa de mucho enriquecimiento, porque va a ser el sostén de todo lo que después se va a construir en la inteligencia, que es la aparición de la representación, sin la cual todo lo que después, a lo largo de la vida, queremos hacer o podemos hacer, se puede ver obstaculizado. No vamos a describir situaciones patológicas, pero sí vamos a pensar en determinados procesos que se van dando espontáneamente en el desarrollo, pero que al mismo tiempo requieren, para que ocurran, la intervención de otro. Hay dos ejes para pensar la representación, que tiene que ver con la necesaria presencia de un otro, necesaria, vital, sin la cual la representación se va a ver muy complejizada, y ese es uno de los ejes donde involucramos o podemos pensar desde esa perspectiva todos los aspectos emocionales y subjetivos que intervienen en esta etapa, y por otro lado, una cantidad de procesos cognitivos que se van a empezar a desplegar para posibilitar lo que más adelante va a ser no solamente el aprendizaje de la lectoescritura, no solamente alfabetizarse, sino la comprensión de esto que llamamos, o de lo que se denomina hoy, el conocimiento del mundo, el poder interpretar y comprender lo que me rodea. Lo primero que vamos a señalar es que la marca fuerte de esta etapa es la aparición de la representación a través de la función semiótica. Quiere decir que los esquemas de acción que sirvieron de sostén durante los dos y pico años de vida, primeros años de vida, ahora empiezan a diferenciarse, posibilitando esta famosa distinción entre significante y significado. Esta famosa distinción, de la que han hablado los lingüistas y los psicólogos y todo el mundo, esta famosa distinción entre significante y significado, lo que hace es ni más ni menos que modificar el pensamiento. Lo que hasta ayer el objeto en sí era, ahora sigue siendo ese objeto en sí, pero sobre el cual yo puedo aplicar una gran cantidad de esquemas. Esto es lo que todas estudiamos cuando estudiábamos psicología evolutiva y aprendíamos acerca del juego simbólico. El juego simbólico es una parte pequeña, y probablemente no sea la más importante, es muy valioso, pero no es la más importante desde el punto de vista del pensamiento, porque el juego simbólico implica o se sostiene en una centración de la asimilación. Es decir, asimilo el objeto a mis esquemas. Entonces, si el palo es un caballo o el bloque de madera es un auto, es un trabajo simbólico, pero sostenido en mi asimilación personal. Ser un buen simbolizador, estos chicos que juegan y uno tal vez en una hora de juego los ve desplegar toda una secuencia con objetos y traman una historia y la desarrollan, no es suficiente, es necesario, pero no es suficiente para pensar que se va a acercar rápidamente al otro aspecto de la función semiótica, que es
la comprensión de los sistemas externos de representación. El juego simbólico forma parte del sistema interno de representación, de la misma manera que lo forma el dibujo. Es un sistema interno, yo hago esto y digo que esto que dibujé es tal cosa, o representa tal cosa, y eso es parte del proceso de simbolización. Pero lo complejo y lo que consolida y soporta la etapa de representación es el poder acercarse a los objetos externos de representación, es decir, a lo que social y culturalmente está validado y reconocido como medio de pertenecer a ese mundo y a esa cultura. Este proceso, que es distinto del anterior, no solamente requiere un tiempo más prolongado de desarrollo, sino que supone una serie de procesos de idas y vueltas para poder apropiarse, incorporarlo, aprenderlo. De allí que no podríamos nosotros en un diagnóstico concluir frente al despliegue del dibujo y de un juego simbólico, no podríamos concluir que ese sujeto está preparado para la alfabetización, porque hay un paso en el medio que es identificar y conocer estos objetos externos de representación. ¿Cuáles son los objetos externos de representación? Sí, por supuesto. El lenguaje escrito, la cultura escrita es uno. El lenguaje oral, el lenguaje en general, es un sistema externo de representación. Pero el calendario también lo es. Los mapas también lo son. Los diagramas también forman parte del esquema de estos objetos de representación. El dibujo y el juego simbólico son aspectos figurativos del pensamiento. Cuando digo aspecto figurativo, digo esto: al pensamiento, permítanme decirlo así, no le aportan nada. No es un soporte, lo necesito para apoyar sobre eso lo que tengo que construir con los otros objetos de representación. Estos objetos externos de representación no son flexibles y, por lo tanto, esto permite formularnos una serie de cuestiones acerca de cómo atraviesa un sujeto de 4, de 5, de 3 años esta etapa hasta la consolidación y la incorporación de estos objetos externos. Nosotros sabemos que los chicos tienen capacidad de representación y que eso les permite dos logros importantes. El primero es comenzar a tener una captación global de situaciones. Antes de esa etapa, la captación que hacen de las situaciones están muy adheridas al aquí y a la ahora, al presente inmediato. La aparición de la representación instala el poder pensar en situaciones que están alejadas en el tiempo y en el espacio. Esto no es menor porque van a ser las dos herramientas, el tiempo y el espacio, que van a permitir comprender lo que es la causalidad. Si yo empujo un objeto al borde de la mesa, se va a caer. Aparece la anticipación. En la etapa anterior, el objeto es empujado, es tirado, es arrojado al espacio como una
práctica exploratoria de ese espacio que lo rodea. La representación lo que marca es el poder pensar y anticipar lo que va a ocurrir frente a determinada acción o movimiento. Y esto va a dar pie a poder comprender las relaciones causales y temporales, por ejemplo, en un relato, en un cuento, en una narración. Frente a determinados hechos va a pasar tal cosa o puede pasar tal cosa. Entonces, cuando nosotros en un diagnóstico inteligentemente pedimos dibujos, vemos una hora de juego o ponemos objetos para desencadenar una situación de juego, tenemos que saber que son herramientas que nos permiten, en principio, poder decir que hay una representación sobre los objetos y hay una representación gráfica. No podemos de eso desprender que el sujeto esté preparado para esta apropiación de estos otros objetos externos de representación, que por cierto son objetos complejos, no son objetos simples. Ahora bien, ¿qué necesita un sujeto para poder alfabetizarse, comprender el calendario, manejarse en el tiempo, decir, hoy es miércoles y ayer fue martes y mañana va a ser jueves, está terminando julio, viene agosto, el mes pasado fue junio, el año pasado fue 2021, todo eso, para nosotros absolutamente cotidiano, requiere de algo que tiene que tener un sujeto para poder empezar a incorporarlo, a aprenderlo. Lo primero que necesita un sujeto es entender que cada uno de estos objetos externos responde a una intencionalidad. Hay una manera de medir el tiempo. Hay una manera de ubicarse en el espacio. Cuando decimos en la otra cuadra, acá a la vuelta, estamos hablando y estamos determinando un espacio. Para poder apropiarse de eso, tiene que interpretar la intención del adulto. Y en esto, la presencia del otro, la presencia de los padres o del adulto que acompaña su crecimiento, la presencia del maestro en el jardín o en la guardería, marca un vínculo muy fuerte que permiten comprender que no está haciendo una copia de lo que dice el adulto, no es ahí un plano de imitación en el que estamos, sino que lo que está ocurriendo es que está diferenciando medios y fines. Caminar hasta la esquina supone llegar al kiosco. Entonces, para poder comprender los objetos externos de representación, hay una asimilación intencional que le permite comprender las acciones del adulto. Hay infinitas situaciones en las cuales esto lo podemos ver desde las rutinas en las casas y de lo que vemos a veces cuando observamos las salas de jardín acerca de estas rutinas. Vieron que en el jardín las rutinas constituyen un elemento muy importante, ¿no? Porque justamente lo que van estableciendo es esta organización del tiempo en función de determinadas acciones que se repiten sistemáticamente y que permiten esta ubicación en el tiempo y en el espacio de lo que el sujeto está viviendo. Ahora bien, para que esto ocurra, se tiene que poner en juego este proceso de representación
en el cual es necesario que uno de los objetos esté ausente para que aparezca representado. La representación supone eso, que hay un objeto que falta, que está ausente, y que yo lo puedo volver a pensar, volver a traer, volver a enriquecer. Ese objeto es evocado y expuesto en escena, en general, a través de la palabra. Hablamos y pensamos en función de muchísimos objetos ausentes, infinitos. Cuando los chicos atraviesan esta etapa, nosotros evolutivamente está identificada como la etapa de las preguntas, ¿no? Entre los 3 y los 5 años es una etapa donde suelen aparecer todas las preguntas sobre el funcionamiento del mundo, justamente porque lo que está ocurriendo está haciendo los procesos de pensamiento para poder incorporarse a estos objetos externos de representación. Hay algo que es muy interesante analizar, que son las respuestas que los chicos generan a partir de esta formulación de preguntas. Cuando los chicos nos preguntan, ya se han preguntado, ya tienen ideas que explican, qué sé yo, lo que es el sueño, quién hizo la montaña. Los chicos tienen explicaciones sobre el mundo que los rodea. Hay 3 o 4 características que nosotros vemos en el trabajo en los consultorios o en los colegios. Hay una primera etapa de respuestas frente a lo que no está cerca y es tangible, frente a lo representado, que se define como la etapa de no importa qué, donde cualquier respuesta le resulta satisfactoria, porque pregunta, pero todavía la pregunta no va al corazón del tema. Esa etapa es la primera etapa de acercamiento a estos objetos externos. Después de esa etapa, lo que aparece en el vocabulario de los chicos es la fabulación, es decir, respuestas con un alto contenido mágico, a veces cargada de personajes de dibujos animados, porque todavía esta separación entre ficción y realidad no es tan sólida y no está tan consolidada. Después de esa etapa de no importa demasiado la respuesta o cualquier respuesta fabuladora sirve, aparece lo que se llaman las creencias sugeridas, donde lo que ahí toman es las respuestas o palabras que escuchan de los adultos. Es una etapa bastante clara que muchas veces la vemos en los consultorios, en los pacientes, cuando la respuesta frente a preguntas que formulamos son respuestas literales de lo que dicen los adultos sobre esa cuestión. A nosotras, o en muchas ocasiones uno dice, esto que dijo es la voz de la madre, esto es lo que la madre, ¿sí? Es tomar esta respuesta que se transforma en una creencia sugerida, porque en realidad está sugerido por el adulto. Y después vienen las 2 etapas o los 2 momentos en los cuales ya nos aproximamos bastante. Cuando aparecen, es un indicio de la proximidad hacia la posible incorporación de la alfabetización. Esos 2 momentos son lo que se llama una creencia disparada, donde por primera vez aparece
el razonamiento o el pensamiento o la lógica del niño, donde construye una respuesta para explicar una determinada situación. Y después va a ser el momento de mayor elaboración con respecto a la representación de ideas o de sucesos, que es cuando la respuesta es formulada por él con un argumento bastante más sólido y con algunas pautas de comprensión del contexto. Esto que va pasando con el pensamiento, con la intención de conocer el mundo que lo rodea, de explicar situaciones que ve y que no termina a veces de comprender, es un momento en el cual la voz del adulto y la explicación del adulto requiere mucha claridad y mucha precisión. Todos sabemos, y lo hemos escuchado y lo hemos vivido hasta el cansancio, aquellas situaciones en las cuales el adulto dice, bueno, decile esto, total, ¿no? Total, no, miren, no, los chicos almacenan y guardan y cuidan una gran cantidad de ideas y de palabras, guardan una gran cantidad de expresiones que los adultos utilizamos para aclarar, para argumentar, para explicar. Y esperan encontrar siempre un sostén para dar cuenta de la comprensión que hace el adulto, porque ahí está la intencionalidad de la que hablábamos hace un ratito. Yo decía, uno de los requisitos para apropiarse de los objetos externos de representación consiste en la captación, en la comprensión, en la interpretación de la intencionalidad del adulto. En esta etapa, los chicos están sumamente receptivos de la palabra y del modo en el que los adultos interactuamos con el exterior y nos manejamos con el exterior. Tan clave es esto que va a habilitar la segunda característica o la segunda competencia necesaria para apropiarse de estos objetos internos de representación, que es el uso de estos objetos. Por eso, la disponibilidad referido a la alfabetización en este momento, la disponibilidad de libros, de revistas, de diarios, de material escrito, de escuchar cuentos, es un camino verdaderamente útil y necesario para acercarlos. El manejar, el tener los almanaques para marcar días o para contar cuánto falta para o para señalar que esto terminó y empieza otra cosa. Esta intencionalidad con la que los adultos manejamos estos objetos son aspectos claves para facilitar o para habilitar el conocimiento del lenguaje. Como todos sabemos, la alfabetización atraviesa una gran cantidad de momentos, sabiendo que siempre hay un movimiento casi pendular de acercamiento y de alejamiento del objeto, hasta que el objeto es apropiado. Hay una actividad de rodeo, si quieren, hay un movimiento del pensamiento que se acerca y se aleja del objeto, que lo mira desde diferentes ángulos y distancias para poder apropiarse. Ahora bien, ¿cuándo se inicia todo este proceso? Justamente alrededor de los 3 años. Empieza esta etapa de identificación de estos objetos externos.
siempre es muy, muy rico cuando tenemos los grupos de padres, los grupos de mamás, que son las que en general vemos, poder hablar del valor del relato sobre lo que se va haciendo. Relatar, bueno, y ahora vamos a tomar el colectivo, vamos a ir a relatar este objeto externo, que es un medio de transporte que todos tomamos, empezar a instalar estas categorías, no es menor para la vida de los chicos. De hecho, todos muchas veces nos vemos sorprendidos por la captación que han hecho de una gran cantidad de rutinas o de acciones que nosotros hacemos cotidianamente y que ellos lo han tomado muy particularmente. Estos objetos semióticos, el lenguaje, el calendario, los mapas, los planos, informan sobre otra realidad, por eso son objetos tan complejos. Porque no se trata de captar ese objeto y ese objeto es eso, sino que aluden, informan, remiten a otra realidad. Eso los hace lo suficientemente organizados y obligan y nos obligan a captar esa organización. Hay una gran cantidad de estudios e investigaciones vastísimas acerca de lo que es este proceso de captación de la lengua, tanto de la lengua oral como de la lengua escrita, y cómo algunas variaciones de la lengua oral nunca se van a trasladar a la lengua escrita. Nunca van a aparecer en la lengua escrita. Y hay una gran cantidad de secretos de la organización de la cultura escrita que no están en la cultura oral. Desde la simple separación de las palabras. Piensen las que por ahí conocen algún otro idioma y escuchan una película en ese idioma, lo difícil que se nos hace a veces comprender lo que están diciendo, porque fonéticamente podría ser una única palabra o podrían ser dos palabras las que están ahí. Los chicos atraviesan ese mismo proceso en su lengua materna, pero también lo atraviesan. Si cuando yo digo es de noche, si eso es una palabra, es de noche, es de día, es tarde, es temprano, apurate, y después le digo que te es una palabra, como cuando te digo te llamo. En apurate va todo junto, en te llamo va separado. Esa estructura de la lengua explica apenitas el nivel de complejidad que supone la apropiación en la escritura. La lengua oral, al ser dinámica, volátil, hiperactiva, requiere de un esfuerzo un poquito menor. Pero recuerden que en la lengua siempre lo que se comprende o lo que se capta es la proposición, la idea, no la palabra suelta. La palabra suelta es lo último que uno termina, digamos, de registrar. Primero se registra esa totalidad. Hay una tercera característica en esta etapa, que es tal vez la que cierra los dos procesos anteriores, y que tiene que ver con entender que independientemente de cómo es este objeto de representación, el objeto al que alude no se parece en nada. Entre la palabra y el objeto no hay ningún tipo de vínculo.
de vínculo perceptible. Entre la palabra casa y lo que es una casa, no hay ningún tipo de similitud o de diferencia que uno pueda decirle, mirá, esta palabra se escribe así porque vos viste que una casa es así, entonces la letra con la palabra. Es decir, hay que entender que independientemente de las características físicas, la palabra remite a otra realidad de acuerdo a reglas de interpretación que son sumamente complejas. Las reglas del sistema de escritura y de la lengua son sumamente complejas. Ese es el gran mundo del conocimiento en el que se encuentran todos los pequeños que están o en guardería o en jardín y que los van preparando, sobre todo en el nivel, en la sala de 4, en la sala de 5, hay un trabajo que se hace desde los colegios para acercarlos a este mundo de la cultura escrita. Esto ha sido un debate y se seguirá debatiendo acerca de la aceleración o no, la búsqueda de la lengua escrita, la necesidad de impulsar y a veces de apurar estos fenómenos. Si los chicos no tienen esta estructura, si no hay esta diferenciación entre significante y significado, entre el objeto dibujado y el objeto real, entre el simbolismo propio dado a un objeto que es inestable, que es inseguro, y la rigidez y la fijeza que tienen los objetos externos de representación, sin esto la lectoescritura se va a transformar en copia y en memoria. Por eso cuando a veces vemos los chicos más grandes, los de 10 años, los de cuarto o quinto grado, que no están debidamente alfabetizados o que todavía persisten una gran cantidad de dificultades en la lectura y en la escritura, hay que poder, no digo rastrear, pero sí hay que poder pensar el modo y la manera en que la lengua escrita fue instalada, sobre todo desde las instituciones educativas, y el momento el momento de su pensamiento, las posibilidades de cognición que tenía en ese momento, ¿no? Cuando nosotros pensamos en todo lo que supone el manejo de las relaciones espaciales y temporales, tenemos que pensar que están a esta altura de los 3, 5, 7, 8 años en una etapa de plena construcción. Las relaciones temporales son relaciones tal vez de las últimas que se logran consolidar en el manejo de este objeto, ¿no? El manejo del tiempo. El poder, esto que decíamos, contabilizar dentro de 2 días qué día va a ser, 2 días atrás qué día era, esta idea de la semana pasada, la semana que viene, el mes que viene. Esta organización en el tiempo y en el espacio, sobre todo las nociones temporales, tal vez sean una de las últimas que se consolidan. ¿Por qué? Porque el tiempo está, en principio, bien vinculado como plena etapa simbólica a la acción personal, a lo que hago, a mi momento, a mi yo, a mi ahora, a esto que estoy haciendo. Para nosotras es bastante común encontrar que los chicos no diferencian el ayer y el mañana, que lo confunden, no saben si ayer es lo que va a suceder o lo que ya sucedió. Bueno, esto nos habla a las claras de lo que cuesta apropiarse de un objeto externo que es la organización del tiempo con el que nos manejamos los humanos.
va a tardar mucho en entender que es una organización, que si mañana se decidiera que la hora dure 120 minutos y el día va a durar 12 horas, que esto va a ser, digo, esta comprensión de que es un sistema creado, organizado, y que lo tenés que aprender de esta manera, es un proceso. La organización del tiempo pasa por diferentes etapas también. La primera, que es una ausencia de la noción de tiempo, vinculada a la respuesta a las necesidades biológicas. Una segunda etapa más vinculada a las acciones que el sujeto ya realiza y a la aparición de estos momentos diferenciados del día y la noche, la luz y la oscuridad. Y mucho más adelante, esta partición de los momentos de día y de los momentos de noche en acciones, la hora de comer, la hora de bañarse, la hora de ver tal dibujito, ¿no? Pero siempre vinculados a las acciones que el sujeto realiza. Va a necesitar descentrarse para poder comprender que independientemente de lo que haga, el tiempo transcurre. Vieron que es bastante común al principio del año escolar la pregunta de los chicos a la maestra de, ya me voy, ya hice la tarea, ya me voy, digamos, ya se termina este momento, cuándo me vienen a buscar, cuándo viene, y más allá de toda la interpretación desde lo emocional, que podamos, que de hecho está y existe y es real, eso está marcando un trabajo que está haciendo su cognición para apropiarse y entender qué es esto de toda una mañana o toda una tarde en un determinado lugar, si esto es efímero, pasó hoy, ya se fue y mañana es otra cosa. Todo esto, todos estos procesos, son los procesos de apropiación de los objetos externos de representación. Lo del espacio también, eso merecería otro encuentro. Las relaciones con el espacio también son sumamente complejas, sumamente complejas. La representación del espacio, todos le hemos preguntado alguna vez a los chicos si la casa está cerca de la escuela. Bueno, contabilicemos cuántos han podido dar datos precisos y decir vivo a 5 cuadras de la escuela. Recordemos esa maravillosa experiencia que Piaget hizo con sus hijos, con alguno de ellos, no con todos, de llevarlo caminando por una vereda, mencionándole los lugares, ¿no? Acá está el kiosco, acá la tintorería, acá la carnicería, acá hay una casa. Y después Piaget le preguntaba si cuando hiciese el camino de regreso, en qué orden iba a encontrar los locales. Bueno, prácticamente hasta los 10, 11 años no podía estar esa representación del ida y vuelta, de que pasás por el mismo lugar, de que ves las cosas desde otro ángulo, de que antes tenías primero tal y después tal y ahora lo tenés al revés. Esa construcción del espacio, y pensemos lo que nos cuesta a nosotros adultos con un plano en una ciudad que no conocemos, ubicarnos en el GPS del auto que te va marcando y la flechita que va girando. Bueno, esto forma parte de la apropiación de los sistemas de representación de objetos. La lengua es un elemento clave que le permite acceder a todos estos otros objetos, poder interpretar un mapa, un plano, cuando las maestras le hacen pintar
la provincia donde viven o la ciudad donde viven. Que los chicos lo hagan no quiere decir que entiendan que ese dibujito de ese pedacito, de ese papel, es la representación de esta ciudad gigante donde viven. Por eso, una de las cosas más importantes para nosotros en un diagnóstico y mucho más en un tratamiento es poder ir mostrando estas rutinas. Trabajando desde nuestro lugar, mostrándole la fijeza y la rigidez que tienen ciertas cosas. El horario de la sesión, que siempre es este, o que casi siempre es este tipo de cosas son realmente claves para ayudarlos a destrabar y para aproximarlos a la lectoescritura. Bueno. Hasta aquí estamos. Bueno, la verdad, ¿se escucha? No, ¿no? Sí, sí. ¿Sí? Se te escucha. Okay. Sí, sí. Bien. No, bueno, muy interesante. Abrimos el espacio para que dejen, para el intercambio, para que dejen preguntas o comentarios. Me quedo... No está el micrófono. El micrófono. ¿Ahí se escucha? Ahí sí, ahí sí. Ahí sí. No, me quedo pensando en esto de la temporalidad, porque generalmente con todos nuestros pacientes trabajamos el uso del calendario como un medio justamente para esta construcción progresiva de la temporalidad, y cómo es muy notorio el cambio que van haciendo. Bueno, yo ya sé entonces que vengo los martes, bueno, entonces el orden de los días de la semana es como lo primero que pueden llegar a construir, ¿no? Quizás sí, lo más progresivo es saber que un año tiene 12 meses y cuál viene después del otro, es como lo más complejo de construir, pero creo que con el paso del tiempo, el uso como semanal del calendario, del reconocer los días de la semana, cuántos días tiene un mes, digo, qué importante es poder brindarles esta herramienta, por lo menos desde este espacio, y después poder generalizarlo también desde la casa y de otros espacios también, para esta construcción progresiva, que es complejo, digo, es lo más complejo y lo que más llama la atención en la clínica, esta no construcción del tiempo y del espacio. Y cómo también tienen esta construcción realizada y poder brindarles herramientas también para que puedan trabajarlos desde el hogar, para que puedan también ellos trabajarlos para posibilitarlo en sus hijos. Lo duro de todo esto es que, digamos, los días, comprender esto supone que los días de la semana son así, vienen así, y no hay cambios. Cuando están muy posicionados en el inicio de esta etapa simbólica, donde el símbolo, digamos, donde esta madera hoy es un tren, mañana es un auto, pasado es una hamburguesa, y está siempre bien, esta fluctuación entre el objeto representado y el objeto en sí mismo es tan variable que no hay problema. La otra cosa es tener que aprenderte. Enero, febrero, que unos tienen 30, otros tienen 31, que febrero tiene 28, pero a veces tiene 29. Esto, que nosotros obviamente lo manejamos con naturalidad, es un aprendizaje complejo, porque además no podríamos darle demasiada explicación del por qué. ¿Por qué? Tendríamos que contarle la historia de los romanos, qué sé yo, de los dioses, del lunes por la luna, o tal por tal, o enero por Juno. Digo, hay
hay una explicación que no es accesible, que uno tendría que aprenderla y estudiarla. Le decís, mira, el lunes se llama lunes, y marzo se llama marzo, y empiezan las clases. Naturalmente nosotros se los vinculamos con acciones, porque sabemos que el tiempo que dominan es el tiempo vinculado a lo que hacen. Hace calor, no vas a la escuela, te vas de vacaciones, qué sé yo. ¿Sí? Pero claro que es complejo. Claro. Yo miraba el otro día ese programa de preguntas que está por la noche, y adultos, la pregunta era si, digamos, el otoño comienza el 21 de junio, y el adulto pensando, ¿no?, si eso era correcto o incorrecto, cuando uno dice, bueno, es un conocimiento absolutamente cotidiano, ¿no? Las relaciones temporales son, por eso siempre debatimos desde lo pedagógico, lo que es para los chicos la comprensión de la historia, la comprensión de la prehistoria, y cómo cómo se termina vinculando a algún objeto. La prehistoria, los dinosaurios. ¿Quién estaban en la prehistoria? Los dinosaurios. La historia argentina, bueno, en la dama antigua, el negrito, en el vendedor de velas, la dama antigua, hay objetos tangibles, captables, perceptibles, para poder explicar un tiempo, ¿no? Es complejo. Bien, acá hay un comentario en el chat. No puedo ver el nombre. María Elger, Marina, dice, bueno, yo particularmente en esto de la temporalidad, con mi alumno al que ayudo, soy su maestra integradora, y cuesta muchísimo, desde principios de año venimos trabajando con el calendario, pero cuesta. Es repetir y explicar, y ahora las vacaciones no entiende, así que hay que trabajar. Bueno. Sí, no sé las características del niño, pero lo que yo le podría sugerir es, si ella tuviese la información, ¿no?, relatar el año pasado, aunque la comprensión de la expresión año pasado no tenga una representación clara en el sujeto, para poder mostrarle que esto, por ejemplo, de las vacaciones, es algo que se repite, es algo que ocurre siempre, más allá de que venimos de 2 años donde este corte quedó confuso y metido en esta nueva dinámica de estar en casa, de estudiar desde la computadora, los que pudieron hacerlo. Entonces esto de si estábamos en clase o en vacaciones, estos hitos que marcan un antes y un después, no eran... Gracias, Marina, por tu comentario. Por ahí sirve esto, ¿no? Ahora no es tan común, o ahora las fotos se toman con un celular, pero el registro fotográfico, antes cuando las fotos se revelaban, se imprimían, quedaba esto, digamos, del tiempo. Esto fue, mira, acá eras más chico, acá, esto que permite construir la historia, y seguramente, Marina, esto vos lo sabés muy bien, el armar algo así como una secuencia de tu propia vida, ¿no?, de tener fotos o recuerdos de cuando eras chiquito, de que tu mamá cuente, por ahí para pedirle a tu niño, lo ayuda a ir instalándose él en medio de este tiempo que está organizado, ¿no?, como en medio del lenguaje que está organizado, se escribe de determinada manera. Claro. Los 2 años de pandemia no fueron
yo he visto y estoy viendo, digamos, cómo los 2 años de pandemia, entre otros montonazos de cosas, para la noción temporal de cuánto tiempo estuvimos en clase, cuándo fueron las vacaciones, hubo vacaciones, no hubo vacaciones, pero digo, no solamente en los chicos de los primeros grados de la primaria, lo estoy viendo en algunos púberes en los primeros años de la secundaria, esta sensación de que ¿hubo clase o no hubo clase? ¿Hubo colegio o no hubo colegio? ¿Qué pasó en este tiempo? Muy interesante para analizar. Buen día, Cecilia, ¿cómo estás? Hola, buen día. Gracias por tu exposición. Muy interesante para pensar distintas cosas, ¿no? Vos trajiste la cuestión de la función semiótica, que ha traído tantas controversias en el campo de la psicología y la psicopedagogía, ¿no? Porque fuimos advirtiendo que era insuficiente pensar una internalización de esquemas de acción para explicar la lengua oral sin la intervención de una terceridad, ¿no? Sin la intervención de un objeto cultural, de un otro, ¿no? Romper un poco la diada sujeto-objeto clásica de la psicología genética. Y pensaba en relación a esta cuestión que traías de la función semiótica, que las manifestaciones que tradicionalmente Piaget explicaba, ¿no? Junto con Ingelder, de la imitación diferida, de la imitación en acto, del dibujo, del juego, cuando él incluye el lenguaje también como si fuese, digamos, la cúspide de la función semiótica, bueno, esto trae nuevamente mucha controversia porque sabemos que el lenguaje oral es un sistema, cosa que las demás manifestaciones de la función semiótica no lo son, y como vos muy bien decís, hay un predominio de la asimilación, ¿no? Por ejemplo, en el juego y en el dibujo. Pero respecto del lenguaje o del calendario, tiene que haber un predominio de la acomodación, tiene que haber un ajuste de los esquemas, porque si no, es muy difícil que el sujeto pueda pensar que es un mismo objeto que el juego, que el dibujo. El lenguaje, además del carácter de arbitrariedad, ¿no? El pasaje del símbolo al signo es un pasaje, un desafío cognitivo tan grande, ¿no? Esto que está contando la colega de la clínica con los pacientes, es muy difícil, muy complejo el pasaje del símbolo al signo. Así que me parece muy valioso poder reflexionar sobre esto. Y también algunos interrogantes. Yo te quiero preguntar, cuando vos planteas que el juego y el dibujo no aportan demasiado al pensamiento, ¿a qué te referís con esto? Como para seguir profundizando. Mira, me refiero a que en general no brindan, son un soporte, pero no brindan un avance en el proceso de pensamiento, ¿no? Fíjate que durante muchos años, para nosotros el dibujo, digo para nosotros en la clínica, ¿no? El dibujo lo mirábamos siempre muy adherido a pautas evolutivas, ¿no? Suponíamos que debía aparecer la bidimensionalidad en la figura humana a los 7, 8 años, la célula como propia de los chicos más pequeños, y de hecho nos inquietaba y nos inquieta lo que ocurre con el dibujo si la célula persiste más allá, qué sé yo, de los 5 o 6 años. Por contrapartida, cuando hay un avance en la estructura del pensamiento, no siempre el dibujo la refleja, no siempre es advertible a través del dibujo o a través del despliegue del juego simbólico me refiero, no siempre se muestra esto otro. Me refería a eso, ¿no? A que lo figurativo del dibujo es un soporte
pero no le aporta una gran cosa a la evolución del pensamiento. ¿Por qué? Probablemente porque un sujeto dibuja lo que sabe y no lo que ve, lo que tiene acá, ¿sí? Más allá de todo lo que podamos considerar con respecto al dibujo, acerca de los habilidosos para el grafismo, los menos habilidosos, nosotros en general, los psicopedagogos, tenemos esto de yo, miran, pedime cualquier cosa menos que dibuje, porque mi dibujo es sumamente infantil. Sin embargo, digo, nadie dudaría de nuestra estructura de pensamiento, que nos ha permitido acceder a un determinado nivel de conocimiento. Entonces, muestra algo, pero no es acabadamente lo que nos permitiría inferir acerca de la evolución del pensamiento. Perdón, Ceci, pero se podrían pensar como el dibujo y el juego dentro de la clínica, sí herramientas, por ejemplo, para trabajar esto de la estructura, que hablabas de la función simbólica, de poder diferenciar significado significante. O sea, a veces es necesario. No, sigue siendo. No, por Dios, no infieran de esto que yo digo, no hagan dibujo. No. El dibujo sigue siendo es un medio de comunicación muy fuerte, muy importante, como el juego. Es un medio de contacto y de comunicación muy importante. Lo que digo es que eso muestra un pedacito, si quieren, es la cabeza del iceberg, pero por debajo hay un montón más, ¿no? Pero un montón. Todo lo que podamos trabajar con los chicos, indagar acerca de explicaciones o cómo ellos explican ciertas cosas de la vida cotidiana que les van ocurriendo, ahí el pensamiento aparece y emerge con toda claridad, ¿no? Desde, qué sé yo, por qué se atrasan los colectivos, por qué los chicos van construyendo una serie de teorías que son estas cosas que yo les marcaba. A veces son estas respuestas que toman de los padres, a veces o de la voz del adulto, de los que lo rodean, o de lo que escucha, y después en algún punto aparecen. Cuando uno dice, vos, está bien, esto es lo que digo, esto es lo que dicen las mamás. ¿Y vos qué pensás? Este poder marcarle que tiene, un montón de herramientas para explicar una serie de cosas, ¿no? Tenés el micrófono apagado. El micrófono. No, por ahí pensamos como, yendo a otro de los aportes que vos nos contaste hoy, este tema de, bueno, de la lengua, ¿no? Como un elemento que es clave para poder entender todos estos sistemas, incluido, bueno, obviamente el sistema escrito. Entonces, en general llegan al consultorio, o pueden llegar chicos, chicas que justamente tienen dificultades, alteraciones ahí en la lengua, y sin embargo sigue siendo un objetivo del tratamiento, la alfabetización. Entonces, como que me quedé pensando, ¿no? Cómo trabajar ahí, qué tipo de... Mira, la lengua oral anticipa, digamos, es el soporte de lo que después va a ser la lengua escrita. Ahora, el aprendizaje de la lengua oral es la primera captación de la estructura del lenguaje. Tenés que decir las cosas de determinada manera para que el otro te entienda. Hay un orden en las palabras, hay una manera de decir, más allá del vocabulario, digo, no me refiero a que, porque sobre todo, digamos, los que hay grupos poblacionales que son
inmigrantes y entonces tienen palabras o tienen expresiones que les son propias de su cultura o de su medio y que no son tan comunes en nosotros. Sin embargo, hay una manera de expresar y de decir, es tan importante escucharlos a los chicos con muchísima atención, cómo relatan en general lo que nosotros encontramos en el consultorio, más allá de las dificultades articulatorias, que eso permítanme ponerlo por un costado y decir, bueno, eso es algo puntual. El modo en el que cuentan algo personal, el modo en el que arman el relato, en general nos ha permitido ver, y esto coincide con ese momento evolutivo, yo diría, esta centración tan fuerte que te van diciendo, porque cuando vino y me lo dijo, yo le contesté, y uno los va parando y le dice, pero ¿quién lo dijo? ¿No? Nos falta a nosotros el sujeto de esa oración, el actante de ese decir, nos está faltando, porque los chicos piensan que lo dicen y que nosotros ya nos metimos en su relato. Eso nos va marcando que todavía hay un caminito para recorrer hasta alfabetizar, hasta apropiarse de este código organizado, estructurado, rígido o con escasa flexibilidad, por el cual decimos de determinada manera. La aparición a veces de neologismos, que en otro momento nos hubiese tal vez preocupado de más, forma parte de la comprensión de cómo se dicen las cosas. A veces aparecen expresiones o cosas, esto que charlábamos en algún momento, en otra ocasión, esta polisemia del lenguaje, es terrible, terrible. Con una palabra referimos a diferentes cosas en diferentes situaciones, en diferentes contextos. Esto es difícil nosotros porque, bueno, hablamos todo el día y estamos habituados a hablar y a ser escuchados y a escuchar a otros, pero cuando uno tiene que aprender otro idioma, la polisemia del lenguaje, con esta palabra a veces decís esto otro, lo torna un obstáculo. Bueno, espero que haber aportado alguna idea para pensar. Sí, sin duda. Cecilia, hay muchas cosas para seguir pensando. Me hiciste acordar a la representación del mundo en el niño, ese viejo libro de Piaget, cuando habla de los problemas y los métodos, y empieza a hablar de los tipos de respuesta de los niños, ¿no? Nos ibas contando el no importa qué, la fabulación. Qué interesante volver a esa primera obra de Piaget. Mira, yo creo que esa obra hace este aporte de decir, no sé si cuando Piaget lo armó tenía esa intención, ¿no? Pero de poder decir, miren que en este mundo de la representación de los chicos hay mucho más que esto que él había escrito en su primer libro sobre el símbolo, ¿no? Hay mucho más que el dibujo, que la imitación. Acá no hay tanta imitación. Los chicos construyen teorías, ideas, explican, y más allá de la validez o invalidez, hay una lógica que va sosteniendo todo esto, ¿no? Hay una manera en la que los chicos interpretan y nos muestran qué toman de la afuera, cómo lo transforman. Hay un proceso sumamente interesante. Creo que es un libro que a veces
en general no es de los más conocidos o leídos, no es de los más estudiados, sin embargo, encierra un aporte muy rico, ¿no? Que después, muchos años después, retomó la escuela francesa, cuando incluye en esto lo que hace la interacción con el otro para la construcción de estas, digamos, dándole un fuerte valor, que Piaget en su momento no lo vio, esto de el valor del otro, los padres, en el mundo el valor de la palabra del otro para construir las ideas que estás construyendo, ¿no? Por eso es tan importante en los grupos de madres insistir en la importancia de hablar en casa, ¿no? De hablar de la vida, de lo cotidiano, de comentar lo que compartimos. Los chicos están metidos en un mundo de silencios. Esto hay que pensarlo. Los adultos hablan poco con los chicos. Habla la tele, habla los jueguitos, pero no hablan. No está tan establecido este diálogo. Hablan poquito. Claro, porque mientras el adulto siga prisionero del adultocentrismo, va a seguir pensando de qué se puede hablar con un chico, con una chica. A lo sumo le hago preguntas, ¿no? Es muy fuerte eso, que no haya diálogo, es tremendo, ¿no? Terrible. Mira, yo creo, ¿sabés qué, Oscar? Mira, yo creo que todos lo vamos viviendo, porque es muy raro hoy por hoy encontrar en el consultorio un chico que sea hablador, viste, de esos que uno por ahí le diría, bueno, espera, a ver, espera. En general, la sensación, yo lo veo mucho con las colegas en las supervisiones, es tipo, digamos, uno va, bueno, y contame, cuando no estás en la escuela, ¿qué haces? Estoy en casa. Sí, ¿y qué haces? Contame, cuando estás en tu casa, ¿qué haces? O un sábado, un domingo que no vas a la escuela, ¿qué haces? ¿Cómo es tu día? Y hay mucha pobreza, digamos. Bueno, ni hablar cuando preguntamos en condicional, ¿y qué te gustaría hacer un sábado? ¿Vos qué te gustaría que pasara un sábado? Esto que es representación pura, proyectate en el tiempo y decime qué te gustaría. Es a veces un silencio, y yo veo muchas veces que en la ansiedad uno dice, bueno, ¿te gustaría ir a un shopping? ¿Te gustaría ir al cine? ¿Te gustaría ir a andar en bici? ¿Te gustaría...? ¿No? Vamos empezando a darle ¿qué? A darle estos objetos prestados. En realidad, la psicopedagogía, somos prestamistas, prestamos ideas, y está muy bien y es muy lindo eso. Les prestamos ideas y después les ayudamos a tejer las ideas que ellos tienen, ¿no? Que me parece, yo siempre cuento de un paciente hace muchísimos años, que con esto de las relaciones temporales me decía, yo no quiero venir acá, ni lunes, ni martes, ni miércoles, ni jueves, ni viernes. Quiero venir sábado y domingo. Entonces yo le decía que sábado y domingo yo por supuesto no estaba. Por supuesto no quería venir a las sesiones, era una batalla, fue una batalla de meses, en donde el argumento era yo no quiero venir ni lunes ni más, porque son los días que voy a la escuela, quiero venir sábado y domingo. Yo le decía, mira, yo sábado y domingo no estoy. Y él tenía esto, ¿no? De memoria los días. Por supuesto llegaba a la sesión y me decía, pero ¿hoy qué día es? ¿Hoy es sábado? No, hoy es jueves. Yo no quiero venir los jueves, pero él tenía de memoria los días que iba a la escuela de aprendidos y los días que no iba a la escuela, pero no los tenía vividos en su mundo, en su realidad. Por eso hay que prestarles Un intento por separar el dispositivo clínico del dispositivo escolar tenía tu paciente. Sí, absolutamente. Era un esfuerzo, más allá de que todo esto era dicho sentado abajo del escritorio sin que yo, no me mires, no me mires, esto era así, ¿no? No me mires, no quiero venir, no me gusta venir. Yo
trabajé mucho con él esto de qué vamos a hacer un sábado y un domingo. Lo mismo que estamos haciendo ahora, charlar y jugar. No te preocupes por el día. Esto era un poco lo que yo le señalaba, ¿no? Desprenderlo de la rigidez del lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Bueno, queridos colegas, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias, Ceci, muy, muy interesante. Bueno, nos vemos cuando quieran, ¿sí? Quedamos así. Que estén todos muy bien. Gracias. Que estén todos muy bien. Adiós. Ahora, ahí están poniendo en el chat. Muchas gracias, excelente. Después me lo contás. Me están esperando en otra video.